Hola, hola a todos. Dios les bendiga. Vamos para Hola, hola, buenas. trabajar Hola, en la clase. ¿Cómo están? Hoy día nos toca un tema hola, interesante, buenas tardes. muy interesante. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ayúdenos a abrir los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra resplandezca sobre nuestro corazón, nuestro espíritu, y recibamos, Señor, la gracia, recibamos, Señor, el poder de la sabiduría, el poder del conocimiento y la inspiración de tu palabra. Tu bendición esté sobre los estudiantes, obrando, Señor, en sus corazones y en sus mentes y en sus espíritus. Danos la gracia y el entendimiento para comprender, Señor, lo que tú has escrito en las escrituras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y Amén. amén. Bien, comenzamos hoy día el tema Adán, el espíritu viviente. Y como ya todos sabemos, Adán es el primer hombre creado por Dios. Diríamos, Adán es el hombre espiritual, por eso el espíritu viviente. Fue dotado de un espíritu viviente, a diferencia de los animales. Adán poseía la capacidad de comunicarse con su creador y entender los propósitos divinos. Su existencia tenía un significado y un propósito más allá de la mera supervivencia física. Recuérdense ustedes que el hombre es tripartito, tiene carne o cuerpo, alma y espíritu, a diferencia de los animales que solo tienen cuerpo y un alma parcial, le llamamos, porque carece de razonamiento, carece de pensamiento, solamente tiene integrado sentimiento en el alma y de esa manera hacemos la diferencia entre hombre y animales. Su existencia tenía un significado y un propósito más allá de la mera supervivencia física. Bueno, vamos a ir entendiendo que la creación de Adán tiene un objetivo específico, ¿no? Un objetivo muy específico que ya la escritura nos menciona, lo que Dios está buscando, una descendencia, una manera, un camino para que su hijo, el verbo, se encarne y venga vía Edén o vía Adán. Por lo tanto, en el Edén, Adán vivía en comunión con Dios. Si podemos mantener mantener los micrófonos cerrados, por favor, para que la grabación no salga con problemas. Decía yo, Adán vivía en comunión con Dios, recibiendo instrucciones y sabiduría directa del Señor. Su relación con el Creador era íntima y significativa, pues Adán había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, con la habilidad de reflejar la naturaleza divina. Sin embargo, la desobediencia de Adán rompió ese vínculo espiritual, introduciendo la muerte y la separación de Dios. Desde entonces, la humanidad ha enfrentado el desafío de recuperar esa conexión espiritual perdida, buscando el camino de regreso al propósito original de Dios para la creación. Una exploración profunda del origen espiritual del hombre según las escrituras. Analizaremos entonces la naturaleza dual del ser humano y el propósito divino detrás de la creación de Adán como el primer ser espiritual. Muy bien, entonces entramos a tocar un tema muy interesante, como ya lo he mencionado, por la importancia que este tiene al comparar al primer Adán con el segundo Adán, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces que está reflejando, digamos, esta creación? El propósito del Hijo de Dios. Ya hemos dicho que Adán, en el sentido de hombre, y es lo que significa la palabra Adán, humanidad, género humano,
por lo menos en el capítulo 1, es lo que significa Adán. Capítulo 2 ya va tomando otro término, y no se olviden que la palabra Adán viene de la palabra Adama. Adama significa tierra, ¿ah? Tierra. Por lo tanto, Adán fue tomado de la tierra, de la Adama, y la palabra Adán, si le sacamos la A al principio y solo usamos las últimas dos, Dam, significa sangre, ¿no? Y también significa rojo. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la creación de Adán en el Edén? Primero, el propósito del Hijo de Dios. ¿Cómo viene el Hijo de Dios? Son dos o tres aspectos fundamentales. Primero es hacer la obra del diablo, ¿no? Ya hemos dicho cuando hablamos sobre el cielo que el Hijo viene a recibir su herencia. Hay una herencia que el Padre tiene a su Hijo, y esa herencia está en el cielo creado, el cielo de los cielos, o la diestra del Padre, o el lugar más amado de Dios. Por lo tanto, antes que el hombre pecara, antes que hubiera rebelión en los cielos del querubín Luciel, había ya desde la eternidad el propósito que el Hijo viene. Porque uno podría pensar que el Hijo viene a solucionar un problema establecido, como que Dios desconocía que el hombre caía o que había rebelión en los cielos, y Jesús viene para solucionar ese problema. La verdad las cosas es que Jesús viene desde antes de la eternidad, antes que hubiera cielo creado, antes que hubieran ángeles creados, antes que el Génesis tuviera creado la creación visible e invisible. Ya había desde la eternidad el propósito que el Hijo venía. Ahora, uno de los propósitos, o el segundo propósito, porque el primer propósito es recibir la herencia del Padre, el segundo era deshacer las obras del diablo, ¿no? Y bien lo dice 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del enemigo. ¿Qué obra? Esa palabra argón en el griego tiene la idea de una estrategia, una metodología que el diablo ha creado en contra del hombre, ¿no? En contra del hombre. Por lo tanto, destruir las estrategias o la metodología que Satanás tiene para la tentación. Dice 4:4 de 2 Corintios, dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es una obra de Satanás. Su obra, una de las obras es cegar el entendimiento de los incrédulos, cegar ese entendimiento que Pablo va a llamarlo en el capítulo 1 de Efesios, eh, los ojos del entendimiento, ¿no? Nuestro entendimiento, donde razonamos, donde está la conciencia. Para el apóstol Pablo tenemos ojo allí, y lo que Satanás procura o trata dentro de su metodología es cegar esa capacidad de entendimiento, esa capacidad que tenemos de conciencia, de tener conciencia de una realidad más allá de la natural, tener conciencia de una realidad que traspasa lo visible para ver lo invisible. Pablo lo cita bien en 2 Corintios 4:18 cuando dice que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Entonces, con esos ojos del entendimiento de los cuales Pablo habla en el capítulo 1 de Efesios, Dios nos ha dado esa capacidad de ver más allá de lo evidente, más allá de lo natural, más allá de lo visible. Ahora, esa capacidad se perdió, por supuesto. En la caída perdimos algunas capacidades. Recuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En esa imagen y semejanza venían ciertas cualidades que el hombre iba a tener. Y una de esas cualidades era la capacidad de relacionarse, comunicarse con Dios. Cosa que después de la caída en Edén se perdieron. El hombre perdió cierta capacidad, cierta sensibilidad que no ha logrado por la vía normal volverlas a tener, sino por la vía de la cruz. Por la vía de la cruz volvemos otra vez a recibir aquellas cualidades que nos hicieron un ser espiritual en Adán, y luego de Adán todos nosotros.
Por lo tanto, el Señor ha venido a deshacer esas obras del diablo, que ya dijimos, una de esas es cegar el entendimiento, otra es el engaño, la mentira, otra obra de Satanás. Recuérdense lo que Jesús le dijo a los judíos: Dios saca hijos desde las piedras y ustedes son hijos del diablo, ¿no? Hijos del diablo. Por lo tanto, otra de las obras del diablo es el engaño, padre de mentira. Y otra de las obras de Satanás es la tentación. Satanás trabaja con la tentación, usurpa la ley para usar la ley en contra nuestra. Otro de los aspectos también es que Cristo pasó por el Jade como un vestíbulo hacia su glorificación, o sea, ascendió al trono después de la muerte. Recuérdense, después de la muerte y la resurrección, el Señor asciende. Capítulo 1 del libro Lo Hecho, versos 10, 9, 10 y 11, ¿cierto? Asciende a ese lugar especial, cielo de los cielos, a la diestra del Padre, toma su lugar y lo toma volviendo a atravesar el universo, lo que llamamos universo, espiritualmente lo llamamos Hades. El Jade o el Seol. Hades o Sheol. Hades es la palabra griega, Sheol es la palabra hebrea. Y cuando uno busca en un diccionario qué es Jade o qué es Sheol, dice el lugar de los muertos. Pero no se olviden que estamos teniendo la mirada de la voluntad de Dios, no la mirada antropocéntrica. Entonces estamos mirando desde arriba como Dios mira hacia abajo. Y por lo tanto el universo es algo que está abajo de Dios y a eso lo llamamos Hades. No se olviden ustedes que el Señor cuando viene, cuando el verbo sale del seno del Padre y se encarna, para poder entrar al universo tienen que encarnarse y entra por la tierra, ¿cierto? Entra por el universo de la tierra. ¿Y por qué viene a este universo? Viene porque es en este universo, en el Jade, es donde Satanás, después de caer en su condición de querubín, es encerrado en las tinieblas donde es creado el universo. Por lo tanto, aquí donde Satanás es encerrado es donde fue creado el universo y la tierra. Así que nuestra lucha, nuestra discusión, nuestra pugna, nuestra pelea será hasta que nos muramos con Satanás, quien fue encerrado, donde el hombre fue creado. Y está bien ese pensamiento que dice que nosotros deseamos ir al cielo, pero vivimos en el infierno. Vivimos donde Satanás fue encerrado. Así que, fíjese, se despojó a sí mismo obedeciendo hasta la muerte. La muerte para Jesús es autoridad, la muerte para Jesús es vida, ¿no? Él experimentó la muerte, vivió la muerte para que nosotros pudiéramos vivir, experimentar la resurrección. Porque nadie experimentará la resurrección a menos que muera, ¿no? La resurrección es post-muerte, post-morti. Primero morimos, luego resucitamos. Aunque nosotros hemos vivido la resurrección, la muerte y la resurrección, justamente en el bautismo, capítulo 6 de Romanos. Dice que nosotros morimos y volvimos a vivir en Jesús, volvimos a resucitar. Ya hemos experimentado la resurrección de nuestro espíritu en el bautismo y la experimentaremos posteriormente en la plenitud, en la totalidad, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor vuelva glorioso, ¿verdad? En las nubes nuevamente a buscar su iglesia. Así que estamos ahora, cuando hablamos de esa ascensión, estamos hablando de la exaltación, ¿no? Se exaltó, o sea, se despojó. Cristo se humilla a sí mismo, obediente hasta la muerte. Recuérdense que la muerte no es pérdida para Jesús. Eso tenemos que tenerlo claro. La muerte no es pérdida, la muerte es autoridad para el Señor. Porque el Señor cuando muere va a resucitar. El poder de la muerte y el poder de la resurrección. Así que
nosotros que hemos tenido también la confianza en el Señor, de igual manera vamos a experimentar la muerte, sí o sí, pero también vamos a experimentar la resurrección. Así que la muerte es el paso para la siguiente, la siguiente verdad, que es la resurrección, el poder de la resurrección. Por lo tanto, el Padre lo exalta, ¿m? Lo exalta y lo hace sentar en el trono celestial, en la diestra del Padre. Ya hemos dicho que esa diestra no significa que haya una silla para sentarse, sino que habla de autoridad. Ahora, todas las cosas del cielo y la tierra se postran ante su nombre. Se le ha dado un nombre que sobre todo nombre y vendrá para juzgar al ángel caído que está encerrado en un universo donde la tierra fue creada. Esto qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Uno se pregunta, ¿por qué Dios nos creó en el lugar donde encerró a Satanás? ¿Mm? El universo ha sido creado en las tinieblas donde Satanás fue encerrado. Y este universo es donde se ha creado la tierra, donde todos los seres humanos estamos viviendo, estos 8.000 millones de seres humanos que viven en este planeta. Y en este universo, Dios encierra a Satanás. Ahora, ¿por qué? Simplemente porque es en este universo donde el verbo se encarna para venir por la vía, ¿cierto? Por el vientre de una mujer, nacer bajo la ley, porque todo hombre que nacía de mujer nacía bajo la ley, y por la ley, en ese marco jurídico que hablábamos anteriormente, Jesús tiene que respetar el marco jurídico para poder juzgar a Satanás. Satanás se ha rebelado, ha sido expulsado del cielo, y cuando es expulsado del cielo, entonces entra en el marco jurídico de la ley. Satanás ha roto la ley espiritual que estaba en el cielo, ha roto esta ley, por lo tanto, el único que lo puede juzgar en este marco jurídico es el verbo que se encarna. No lo podíamos juzgar ni yo, ni nadie en el universo ni en la tierra, porque Satanás siendo un querubín, Luciel siendo un querubín con autoridad, entonces todos nosotros no tenemos esa autoridad para juzgarlo. La autoridad que tenía el ángel de Jehová, quien lo juzgó en los cielos y lo expulsó, pero cuando entró al universo ya tenía que venir alguien con la autoridad, como dice, y lo dice muy bien el Señor Jesús, que antes de saquear la casa hay que atar al hombre fuerte. Y el hombre fuerte fue encerrado aquí en el universo. Por lo tanto, Jesús tenía que encarnarse, salir de verbo, ser verbo encarnado, entrar por el universo a la tierra para juzgar a Satanás, quien había sido encerrado en este universo. Tenía que cumplir todo el marco legal, el marco jurídico, para poder juzgar a Satanás. A veces la gente se pregunta, bueno, pues si Dios es Dios, ¿por qué no destruye a Satanás y se destruye la injusticia, el hambre y todo? Es que Dios no lo podía destruir porque Dios se sujeta a su marco jurídico, al mismo marco jurídico que él estableció. No puede ir por sobre el marco jurídico. Por lo tanto, bajo ese marco jurídico vino el Hijo de Dios y ha juzgado a Satanás, lo ha declarado injusto y cuando vuelva Satanás entonces será enjuiciado para ser lanzado al lago de fuego y atormentado eternamente. No nos olvidemos que el Señor Jesús dijo que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, y luego se agregaron los malditos, que son todos aquellos que mueren sin Cristo. Así que en este proceso salvífico, entonces es que tenemos la imagen visible de Dios. Esto quizá los que han estudiado teología o leen un libro de teología, a lo mejor desde el punto de vista de la teología, no se entiende en la totalidad lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Porque en general, cuando uno lee un libro de teología de esta área de la deidad de Dios, se piensa que la imagen de Dios es como la parte espiritual.
¿no? La imagen es la parte espiritual, las características, los atributos. Pero no, nosotros hemos aprendido aquí en Berea que la imagen es Jesús, que la imagen de Dios es Jesús. Y lo dice bien, capítulo 2 del libro de Filipenses, los versos 5 al 11, que dicen que Jesús es la imagen de la forma de Dios. O sea, Dios tiene una imagen visible. Y esa imagen visible es Jesús. Y Jesús, por supuesto, es la imagen visible de Dios y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿A imagen de quién? A imagen de Jesús. Por eso, aunque en la línea cronológica Adán es creado primero, pero Adán no es primero, es segundo. Y se lo digo de esta manera. El primero, al primero se le llama arquetipo. Es el arquetipo. Y al segundo, que es derivado de ese arquetipo, se le llama prototipo. O sea, si lo ponemos en estos términos, Jesús sería el arquetipo, arge, de ahí viene la palabra griega principio, Jesús es el arge y Adán es el prototipo. O sea, Adán fue creado a imagen y semejanza de Jesús. Pero como lo vemos a Adán salir de los primeros seres humanos y a Jesús hace 2000 años atrás nomás, quizá Adán vivió hace 7000 años atrás y Jesús hace 2000, entonces pensamos que que Adán era primero que Jesús, pero no es así. Primero en la imagen, luego en la semejanza. Y si se los pongo en términos filipenses, de Filipenses, capítulo 2, 5 al 11, primero en la forma, luego en la imagen y luego en la semejanza. La forma es Dios, Padre, la imagen es Jesús, el Hijo, y la semejanza somos nosotros los Adanes, ¿no? Los descendientes de Adán. Ahora, mire usted la creación del hombre. Dios creó al hombre, varón y hembra, del polvo de la tierra. Fíjese que el relato capítulo 1, capítulo 2, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para algunas personas o para algunos estudiosos piensan que son dos relatos. Que el relato del capítulo 1 del Génesis y el relato del capítulo 2 del Génesis son dos relatos diferentes o dos relatos para explicar lo mismo. Pero no, es el mismo relato, yo diría que es el mismo relato con dos escenas, pero no son dos relatos independientes. No nos olvidemos que en el capítulo 1 del Génesis, lo que Dios dice que creó varón y hembra, poniendo el énfasis en varón y hembra, no en hombre y mujer. Aquí serían las palabras hebreas ich para hombre, icha para mujer, o sea, varón y hembra, poniendo, poniendo o destacando el aspecto sexual en varón y hembra. Dios creó al hombre varón y hembra. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. O sea, varón y hembra quiere decir que creó dos personas, dos individuos. ¿Ah? Dos individuos. Por lo tanto, ¿cuál es el mandato a estos isha o estos varón y hembra o macho y hembra? ¿Cuál es el mandato? Fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, esta creación de macho y hembra se le dan mandatos que le llamamos mandatos culturales. ¿Ah? Mandatos, órdenes culturales. Y esta orden cultural es ser fructífero, llenar la tierra, sojuzgarla. A diferencia de los ángeles, los hombres pueden engendrar mientras los ángeles no se reproducen, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de los ángeles dijimos que los ángeles fueron creados todos a la vez, porque no hay ángeles que se reproduzcan. Jesús inclusive dijo que los ángeles no se dan en casamiento, que cuando estemos en los cielos seremos igual que los ángeles, que no nos damos en casamiento, o sea, no habrá reproducción en los cielos, sino que seremos como los ángeles, ¿no? Como los ángeles. Por lo tanto, esta creación del hombre va estableciendo como el plan divino para la humanidad.
Entonces, la creación a imagen divina, y lo dice el Génesis 1:26, que revela el plan de hacer al hombre a imagen de Dios. No se olviden que la imagen de Dios es Jesús. ¿Ah? No se olviden de eso, porque en el Nuevo Testamento va a usarse alto la expresión imagen, que en el griego es icono. ¿Ah? El griego, la palabra imagen es icono. Y dentro de el hombre debía señorear sobre todas las criaturas de la tierra. ¿Ah? Sobre todas las criaturas. Por lo tanto, la provisión divina, Dios le dio plantas y semillas para su sustento físico. O sea, a la primera pareja, al macho y hembra, al ish e isha, se le dan plantas para comer y se le dan mandamientos culturales, señorea, fructificar sobre la tierra. Vean la diferencia que vamos a hacer más adelante. Por eso estoy remarcando esta parte. Al capítulo 1 del Génesis, al macho y hembra, se le dieron mandamientos o órdenes culturales. Fructificar, o sea, multiplíquense. ¿Ah? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, etcétera. ¿Y cuál es la provisión para ellos para alimentarse? Plantas, semillas para su sustento. Ahí, aquí está lo que yo les decía, les planteaba, los dos relatos de la creación. Génesis capítulo 1:27, Génesis 2:7. Ahora, en primer lugar, en el 1:27 habla en plural, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. En el 2:7 habla en singular, formó al hombre. La misión de los creados de 1:27 fue fructificar y multiplicarse. O sea, macho y hembra, la misión que tienen es multiplicarse, que se multipliquen, 10 hijos, 20 hijos, 40 hijos, etcétera. Esa es la misión, multiplicarse. La misión del 2:7, labrar el huerto del Edén. O sea, ¿cuál es el mandato para el 2:7? Labrar el huerto del Edén. La alimentación del 1:27 son plantas que dan semilla. La alimentación son árboles del huerto y palabra divina. O sea, de todo esto podrás comer, menos de, o sea, al 2:7 se le da un mandato espiritual y al 1:27 se le dan órdenes culturales. El 1:27 el enfoque es vida y muerte de la carne, sin embargo el enfoque del 2:7 es vida y muerte del espíritu. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el macho y hembra, además de las órdenes culturales, fructificar y multiplicarse, se le dan plantas para comer y su enfoque es que vive y muere y desaparece. Sin embargo, el 2:7, a quien se le sopla el espíritu, Dios sopla espíritu sobre él, su enfoque es la vida y la muerte del espíritu. O sea, esta persona va a morir su cuerpo, pero su espíritu quedará, ¿no? Quedará. Por eso estos machos y hembra, quienes se habían multiplicado, no sabemos cuánta cantidad, que cuando es expulsado Caín del Edén, entonces Caín le dice a Dios que lo van a matar. Entonces uno pregunta, ¿y quién lo va a matar? Si él mató a Abel, está Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ya había una multiplicación de seres humanos que tenían cuerpo y tenían alma, pero no tenían espíritu. A estos son los que le llamamos macho y hembra. Macho y hembra significa que tenían
fundamentalmente la misión de fructificar y multiplicarse. De estos machos y hembras que se multiplican, una cantidad de ellos, Dios toma uno. Seleccionó a uno de esos. La ley de selección. Toma uno de estos machos y hembras y lo pone en el huerto del Edén. O sea, fíjense ustedes, en el huerto del Edén. Y a este que puso en el huerto del Edén, que entró en un sueño profundo, sopló aliento de vida sobre él y lo hizo un ser viviente. Y de ahí, de ese ser viviente, abre la costilla y sale la mujer. Por eso la mujer del 2.7 no fue hecha del polvo, sino salió de Adán. Vamos avanzando. Ahora, la formación física, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ser viviente, fue el hombre un ser viviente con dimensión espiritual. Insuflación espiritual, sopló en su nariz aliento de vida. Ruach, que es la palabra hebrea para espíritu. Y transformación espiritual, al hombre animal llegó a ser espiritual. O sea, Dios tomó de estos que se habían multiplicado en el Génesis 1, toma uno, siguiendo la ley de selección, y a ese lo pone en el huerto del Edén. Uno podría decir que de todos los que se habían multiplicado, los machos y hembras, tomó el mejor. Lo pone en el huerto del Edén y a ese le sopla aliento de vida. Por eso no son dos relatos, es un relato nomás, con dos escenas. Le sopla aliento de vida, porque este ser tenía vida, ¿cierto? Tenía alma y cuerpo, lo pone, sopla aliento de vida sobre su nariz y lo hace un ser viviente. O sea, lo convierte en un ser espiritual. Hasta ahí vamos entendiendo. Voy lento para que se entienda bien. Sí, se entiende todo perfecto. Ok. ¿Cuál es el origen del hombre en el Génesis 2? Bueno, veamos el contexto temporal. Génesis 2, 4 al 6 habla del origen. No necesariamente del primer hombre creado. Por lo tanto, la correspondencia con el tercer día, esta narración corresponde al tercer día de la creación. Génesis 1, 9 al 11. Ahora, el énfasis en lo terrenal destaca la parte terrenal del ser humano, su origen del polvo. Nefar es la palabra hebrea para polvo. El hombre, el antropo o el ich, fue creado del nefar, del polvo, del adama, de la tierra, polvo de la tierra. Por lo tanto, es el origen del hombre, desde la perspectiva, ¿cierto?, del Edén, desde esa perspectiva. Así que la formación del hombre, del ser viviente espiritual, y estamos hablando aquí de Génesis 2.7, al recibir el aliento divino, el hombre se convierte en un ser espiritual. Recuérdese, los machos y hembras tenían una orden de multiplicarse, se multiplicaron cientos, miles. De esos que se multiplicaron, Dios tomó uno. El principio de la selección, tomó a uno, lo puso en Edén y a este le sopló aliento de vida y lo hizo un ser espiritual. Los otros, que solo tenían cuerpo y alma, no tenían espíritu. Por lo tanto, al morir su cuerpo, desaparecen. Porque no teniendo espíritu, entonces el espíritu no puede morir. Así que todos estos machos y hembras que tenían solo cuerpo y alma, sin espíritu, todos estos mueren en el diluvio. El diluvio los ahoga a todos
y todos los descendientes de Adán que mueren en el diluvio, pero tenían espíritu, todos aquellos fueron reservados. ¿Por qué? Evidentemente tenían espíritu, el espíritu no podía morir, moría el cuerpo, pero no el espíritu. Pero me quedo ahí con eso, cierro el paréntesis y sigo, y más adelante lo tomo. Ahora, Dios sopla en su nariz el neuma divino, o el ruach divino, ya formado del polvo, con conciencia de existencia. O sea, ¿qué es lo que agrega el soplo de aliento de vida? Bueno, el hombre era alma y cuerpo. Tenía un alma que le daba conciencia de sí, tenía conciencia de sí, conciencia cultural, tenía conciencia social, pues cuando Caín sale de Edén, es expulsado de Edén y se vuelve un errante, dentro de su caminar se pilla con una ciudad ya establecida. O sea, los machos y hembra, que le llamamos nefilim, los caídos, ya vivían en sociedad, vivían quizá en una sociedad tribal, evidentemente, porque estaba empezando la civilización en una sociedad tribal, y en una sociedad tribal ya tenían conciencia social, pues. Vivían en sociedad, vivían en unidad, vivían en un topográficamente. Y Caín se pilla con este grupo, y por eso le dice a Dios, teniendo conciencia Caín espiritual, le dice a Dios, pero me van a matar. Si tú me echas de aquí, me van a matar. Y es lo que dice la Escritura, que Dios puso una marca para que no lo mataran. Porque ya había sociedades tribales, ya vivían fuera del Edén. ¿Mm? Así que ya formado del polvo, con conciencia de existencia, y por eso que el ser humano, cuando se le sopla aliento de vida, tiene temor a morir. No así, si usted se pregunta, los animales que no tienen espíritu, que tienen solo cuerpo y alma parcial, ellos no tienen conciencia de su existencia, no tienen conciencia de la muerte, sino que mueren los animalitos y desaparecen. Se los come el polvo de la tierra. Como no tienen espíritu, el espíritu no permanece, solo tienen cuerpo y alma. Como tienen cuerpo y alma y no tienen espíritu, no tienen conciencia de existencia. Nosotros, porque tenemos espíritu, tenemos conciencia de existencia, y como tenemos conciencia de la existencia, tememos a la muerte, pues. Claro, porque sabemos que este cuerpo se muere, y al morirse este cuerpo ya no hay ninguna posibilidad que el espíritu siga existiendo. Así que el vivir en la carne, vivir en esta carne, es la gran posibilidad que tenemos de existir, ¿no? Y de completar nuestra misión, la tarea que tenemos, que se nos dio de hacer discípulos. Así que el origen material del ser humano, del polvo de la tierra, pero a este estuche, que es el cuerpo, Dios le puso espíritu. Y por eso nosotros, al tener espíritu, tenemos conciencia de la existencia, y por supuesto tenemos conciencia de la muerte. Sabemos que este cuerpo en algún momento va a dejar de existir. Cuando Dios retira el espíritu, no hay nada que impida la muerte. ¿Ah? Nada. Podemos estar viviendo una enfermedad terminal, pero mientras Dios no retire el espíritu, vivimos con la enfermedad terminal. Cuando Dios retire el espíritu, ya no hay vuelta que darle. Por eso el ser humano tiene una posibilidad, no tiene dos. Después de retirado el espíritu, ya no hay vuelta que darle. Es ahora, es el momento de encontrarse con Dios. Así que, miren ustedes el nacimiento espiritual. Primero el nacimiento carnal. Primero nacemos de la carne, como personas completas, con moralidad y cultura. Y eso es lo que nos da un poquito el espíritu, ¿no?
la conciencia que llamamos conciencia social, la conciencia de la moralidad, la conciencia de la ética. No vivimos como animales, sino que tenemos una conciencia moral que está en el alma, en la conciencia. Por lo tanto, al recibir el Espíritu Santo, respiramos espiritualmente. Como dice el texto, nacimos desde arriba. Nacer de nuevo significa nacer por el Espíritu, por el neuma, desde arriba. Y ese es el nacimiento espiritual que todos nosotros, los que estamos en Cristo, hemos vivido y hemos experimentado. Hemos experimentado un nacimiento espiritual. Ahora, ¿por qué? Si nosotros tenemos espíritu, ¿por qué tenemos que experimentar un nacimiento espiritual? Porque del momento que hubo la caída, nuestro espíritu murió. Entonces, al morir nuestro espíritu, requerimos un nacimiento espiritual, requerimos que nuestro espíritu resucite, vuelva a vivir. Y ese volver a vivir lo da la vivencia, la experiencia del nacimiento espiritual. Cuando nacimos del agua y del espíritu, o sea, de la palabra y del espíritu, entonces nuestro espíritu revive, vuelve a vivir nuestro espíritu, y cuando vuelve a vivir nuestro espíritu, volvemos a recuperar las capacidades espirituales que en un principio el hombre tenía en el Edén. ¿Y cuáles son las capacidades espirituales que volvemos nosotros a recuperar? La conciencia de existencia. Sabemos que existimos, tenemos conciencia del sentido de nuestra vida, del propósito de nuestra vida. Son los elementos que están ahí en nuestro espíritu. Sabemos que trascendemos, que no termina todo aquí, sino que hay una trascendencia después de aquí, trascendemos a otro estado, trascendemos a lo espiritual, al mundo espiritual, morimos hoy, nos vamos al paraíso, que es el lugar previo antes del cielo. Si morimos sin Cristo, vamos al abismo, que es el lugar previo antes del infierno, etcétera. Una conciencia, y aun cuando aquellos que no han nacido espiritual, no han nacido, han tenido la experiencia de nacer de nuevo, tienen espíritu, pero su espíritu está muerto. Y un espíritu muerto pierde totalmente la conciencia de su existencia. O sea, pierde la conciencia del propósito por el cual está, por el cual existe, por el cual nació, sin entender el propósito total que Dios le ha dado a esa persona. Así que, fíjense ustedes, la elección que Dios ha hecho. Dios escoge siempre entre muchos, eligió a Adán, entre quienes llenaron la tierra. Como eligió a Noé, eligió a Abraham, eligió a Jacob y a David. Siempre selecciona el mejor para su propósito divino. No se olviden que en el Antiguo Testamento Dios escogía unilateralmente. A Dios no le importaba si tenían una vida buena, una vida, qué sé yo, con ética, con moral, porque escoge a Abraham, y Abraham, ¿de dónde venía? De Ur de los Caldeos. O sea, Abraham venía de una cultura donde se sacrificaba niños para adorar a Dios. Por lo tanto, Dios lo escoge a Abraham, porque dentro de su cultura y de su religión, pareciera que Abraham tenía ciertas condiciones en su corazón abiertas a Dios, cosa que Dios vio. Dios podía haber elegido a cualquier otro, a Taré, a su padre, a su hermano, a Arán, qué sé yo, pero escogió a Abraham. Porque Dios escoge unilateralmente en el Antiguo Testamento, escogió a Jacob. Y no se olviden que Jacob significa usurpador. Escogió a David. ¿Y quién era David? Alguien que mató a otro para quedarse con la mujer de él. O sea, no escogió en términos morales y en términos éticos. Escogió a quien él quiso, porque lo que importaba no eran los individuos escogidos,
lo que importaba era el plan de Dios, el propósito de Dios. Y si ustedes se fijan, escoge a Abraham, escoge a Isaac, escoge a Jacob, y luego Dios se salta, porque el siguiente que debía haber escogido era Rubén, el primer hijo de Jacob. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y Dios escoge a Judá, al cuarto hijo. Porque en el Antiguo Testamento Dios escoge a quien quiere. Porque no importa el que escoge, lo que importa es su plan, su propósito. Y en eso Dios está puesta su mirada. Recuérdense que escogió a Ciro. ¿Quién era Ciro? El rey medo-persa, que era más malo que el natre. Dios lo escoge, nada menos, nada menos que lo llama mi siervo. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, puede cerrar su micrófono, porque así la grabación, si no, la grabación va a salir todas las cosas. Eh, entonces Dios escoge en forma unilateral en el Antiguo Testamento, y así debemos entenderlo. La ley, ¿cierto?, de la elección. Ahora, fíjese el significado de Adán. El significado de Adán. Aquí tenemos la palabra Adán en hebreo, ¿no? Empieza con una A o una Aleph, así se llama en el hebreo, una D o Dat y una Men al final. Miren, en el hebreo Adán es con M final, en castellano con N final. Ahora, la partícula A en Adán se relaciona con Dios, ¿no? Con Dios. La palabra Elohim, su primera letra es la Aleph, con la diferencia que abajo está la vocal E, la E compuesta. Elohim empieza con A. Y la letra A, evidentemente, la letra Aleph, es la letra de Dios. Con eso se escribe Dios, Elohim. Ahora, la palabra Dan, o sea, aquí, es sangre. Significa sangre o vida en el hebreo. Por lo tanto, Dan, ¿qué significa? Espíritu viviente. Es un espíritu que tiene sangre. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Es un espíritu que tiene sangre. Por lo tanto, en esta pequeña palabra, Adán, que tiene todo el significado del que estamos mirando aquí, para hablarnos que este Adán en el Génesis 1 está hablando de género humano, de humanidad, pero en el Génesis 2, 7, está hablando de un ser humano a quien se le ha soplado espíritu y se ha constituido un espíritu viviente o un ser viviente, un alma viviente, como dice el texto bíblico. Por lo tanto, Adán es el primer hombre espiritual. Adán es el primer ser humano que tuvo pacto con Dios. Su espíritu no procedió del hombre, sino del cielo. Es Dios soplando aliento de vida. Su carne nació del vientre materno y su espíritu nació de arriba. Y el padre de su espíritu es Dios mismo. O sea, cuando Dios sopla aliento de vida y lo hace un alma viviente, Dios sopla de sí, de él, sopla de su espíritu, el espíritu que es el espíritu sustancial de Dios. Dios sopla de sí, que es el espíritu, y lo pone en Adán. O sea, pone ciertas cualidades, cierta esencia divina en nosotros. No para constituirnos dioses, evidentemente, pero así lo entendió o así quiso hacerlo entender Satanás, Satán, a Adán y a Eva. Seréis como dioses. O sea,
esta cualidad que tenemos del espíritu fundamentalmente tiene aquella capacidad para conectarnos con Dios, para tener comunión con Dios, para relacionarnos con Él. Y a la vez nos da esa existencia delegada, porque nosotros no existimos por nosotros mismos, no somos Dios único, pero es una existencia delegada por Dios, que mientras Dios exista, mientras Dios esté, nosotros existimos. O sea, nuestra vida, nuestra existencia, ahora y después, en el otro plano, depende de Dios. Para que nosotros muramos, tendría que morir nuestro espíritu, desaparecer nuestro espíritu, y eso no va a ser posible, porque Dios ha puesto de Él en nosotros. Me gusta como lo dice San Agustín, este filósofo del siglo IV. Dios ha puesto su huella en nosotros. Y todos sabemos que las huellas son singulares, o sea, todos tenemos diferentes huellas unos del otro. Nadie tiene la misma huella de otro ser humano. De estos 8.000 millones de personas que existen en el mundo, todos tienen huellas diferentes. O sea, Dios ha puesto su huella, la de Él, la huella que es singular, única de Dios, la ha puesto en todos nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Si uno se pone a pensar, qué tremendo lo que Dios hizo en nosotros, a través de su Hijo, por supuesto, a través de la imagen. Se nos ha dado una condición de existencia divina en todos nosotros. Ahora, esta existencia divina es delegada. Nosotros no somos Dios único, solo Dios es único. Nosotros dependemos del Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, en nuestra vida. Así que la expulsión del Edén es por causa de la desobediencia. Adán, el hombre espiritual, ha desobedecido el mandato divino. ¿Y cuál era el mandato divino? Que puede comer de todos los árboles del huerto, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ciencia del bien y el mal no hay que entenderla en términos éticos, en términos morales, porque no se está refiriendo a lo bueno y el pecado, sino que se está refiriendo al bien y al mal, se está refiriendo a la muerte y a la resurrección. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ahora, fue enviado a labrar la tierra de la que fue tomado. El Adán fue a labrar la dama. Así que Dios puso querubines y una espada encendida al oriente del huerto. Adán es expulsado del huerto. Ahora, ¿por qué es expulsado del huerto? Porque simplemente en el huerto estaba el árbol de la vida. Y si Adán en su condición de pecado comía del árbol de la vida, entonces iba a vivir eternamente en pecado. Y no iba a haber ni una posibilidad de ser salvado. Jesús iba a venir, pero no lo podía salvar porque había comido del huerto del árbol de la vida eterna, por lo tanto iba a vivir eternamente en pecado. Por eso Dios, sabiendo en la condición de caída del hombre, que podía tomar del árbol, lo expulsó del Edén, lo saca del Edén. Y para asegurarse que el hombre no iba a regresar, le puso querubines con espada encendida que rodearan el huerto y cuidaran que nadie penetrara, ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni todos los machos y hembras que ya existían en la época. Así que Adán tuvo hijos en la tierra de su origen, Caín y Abel, y después dice en la Biblia que tuvo más hijos. De hecho, Adán vivió hasta los 900 y tantos años, casi 1000 años.
y tuvo hijos e hijas, pero ya no pudo ya no pudo volver al Edén. Aquí hay una cosa interesante que tenemos que diferenciar. Hay mucha gente que se refiere al Edén como el paraíso, ¿no? Dios expulsó al hombre del paraíso. No, no expulsó al hombre del paraíso, expulsó al hombre del Edén. El paraíso es donde vamos después de morir, ¿no? Vamos al paraíso. Así que no nos equivoquemos, no es el paraíso, es el Edén, un lugar en la tierra, Pastor Marcos, ¿sí? una duda súper existencial, ¿ah? Que ahora se me ocurría. Eh, ¿qué se cree, qué se espera de dónde estará el Edén? O más que dónde, ¿qué habrá pasado con el Edén? ¿O será un misterio sin resolver? Buena pregunta, pues, muy buena pregunta. Eh, yo creo que el Edén, bueno, el Edén estaba, tú sabes, dentro de cuatro ríos, ¿cierto? Que está la descripción ahí en el Génesis, el Tigre, Pisón y los demás. Sí. Ahora, si uno va a ese lugar, no va a pillar el Edén. Para mí, el Edén simplemente Dios lo escondió. Porque arqueólogos que buscan el Edén, uff, cientos de años que se busca el Edén en estos sectores, en esta área, y que nunca se ha encontrado. Ahora, fíjate que lo que había era una porción de tierra y Dios construye un huerto, ¿cierto? Y en ese huerto que Dios puso al hombre espiritual. Bueno, así como, wow, ¿qué pasó? Se me salió. Me parece que ahí estábamos, ¿no? Eh, bueno, decía yo, así como creó ese huerto Dios y puso a Adán, así como lo creó y luego el árbol de la vida, que está guardado por los querubines y yo creo que escondido de la vista humana, puede ser que muchos pasen por el Edén y los ojos cerrados no lo vean, pero lo que sí encontramos que el árbol de la vida está en el último capítulo del Apocalipsis. O sea, si el Edén desapareció, se rescató el árbol de la vida, ¿no? La Biblia empieza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida, del cual nos dice el Génesis que tiene 12 frutos, ¿no? 12 frutos del árbol de la vida. Así que sigue siendo, Margarita, un gran misterio, ¿no? Para los arqueólogos, para los investigadores, sigue siendo un gran misterio si Edén sigue existiendo, está escondido, alguna vez será pillado. Lo que sí sabemos que por lo menos el árbol de la vida fue conservado, aparece en el último capítulo con los 10 frutos que este árbol da. Y hay todo un misterio sobre el árbol de la vida en el misticismo judío. Hay toda la cabala judía, habla de este árbol de la vida y lo considera que tiene 10 sefarot, 10 dimensiones, ¿no? Desde la dimensión más alta, que es Keter, que significa corona, hasta la dimensión más baja, que es reino. Y hay varias capitas, las superiores del árbol de la vida, de los frutos, de estas 10 dimensiones, está Josma, Binah y Keter. O sea, Josma, sabiduría, Binah, entendimiento, y Da, que es el conocimiento,
que tienen que ver con Keter, con la corona, con el reino de los cielos, con ese reino que vendrá. Pero bueno, ese es otro tema sobre, sobre misticismo judío. Ahora, Sí, muchas gracias, Pastor Marco, porque justamente era por el tema que parecía al final en Apocalipsis que me saltó la duda, por el árbol justamente de la vida que se nos dará a comer y decía, ya, ¿y dónde estará? Pero me quedo justamente con lo que mencionaba, que ahí lo sabremos. gracias Margarita. Bueno, Caín y los habitantes de la tierra, la maldición de Caín. Tras matar a Abel, Caín recibe la maldición divina y temió por su vida. ¿Por qué? Temió por su vida, porque era un ser espiritual. Y como ya lo decía, cuando esa existencia que Dios ha puesto en nosotros, que es el espíritu, que en término hebreo en la nechera, o la nefeshera, que es el alma que recibimos con la existencia de Dios en nosotros. Por eso algo de Dios está en nosotros. ¿Ah? Algo de Dios está en nosotros. Entonces, Caín recibe la maldición divina y temió por su vida. Dios marcó a Caín para que no lo mataran. No lo mataran ya esas sociedades que ya estaban establecidas fuera de Edén. Entonces, los que llenaron la tierra, Caín temía a otras personas que ya habitaban la tierra, descendientes de las primeras parejas, hombres sin espíritu, con solo cuerpo y alma, o nefilín que le llamamos, a estos nefilín que le llamamos, nosotros también consideramos la palabra para macho y hembra, viene la palabra nefal, que significa caído. Los nefilín son los caídos, ¿no? Y ya en otra clase vamos a mirar un poquito sobre el tema. Entonces, Caín se casa con una mujer sin espíritu, con una nefilín. La Biblia dice que se casó, encontró esposa los hijos de los hombres, de los que habían llenado la tierra, los machos y hembras, los ich e icha. Así que ahora dos tipos de ser humano, personas sin espíritu y personas con espíritu. O sea, personas sin espíritu, los del capítulo 1.27, los que llenaron la tierra según Génesis 1.27, tienen ética y moral, pero no dimensión espiritual. O sea, porque tenían alma, vivían en sociedad, y para vivir en sociedad hay que respetar ciertas normas, ciertas reglas, tenían un lenguaje común, había una manera en que se comunicaban, eran una sociedad, ¿ah? Una sociedad emergente, una sociedad en vías de civilización, de ir integrando otros elementos sociales, pero era un grupo social. Ahora, no tienen mundo venidero, solo el presente, no tienen futuro. Y al morir todo termina para ellos, porque son cuerpo y alma. Yo decía como los animales, desaparecen. Qué pena que los perritos no van a ir al cielo, ¿ah? Qué pena para los que tenemos cachorritos. Pero bueno, y las personas con espíritu, descendientes de Adán, el hombre espiritual, llamados hijos de Dios en Génesis 1:2, tienen dimensión espiritual y mundo venidero, y enfrentan juicio espiritual tras la muerte. Por eso el ser humano en general, ya sea creyente o no, tenga espíritu o no, espíritu vivo o muerto, de todas maneras todos los seres humanos temen a la muerte, porque tienen un concepto de trascendencia interna, aunque pueden ser incrédulos, pueden ser ateos, pueden ser lo que sea, pero en un momento determinado en que enfrentan la terminación de su existencia, experimentan el miedo, el temor a algo desconocido, que para nosotros no es desconocido, ¿no? Pero para aquellos que su espíritu está muerto, entran en un miedo y en un pavor terrible. Al punto que aquellos pastores que nos ha tocado a nosotros ir al amor y todo, y tener que ayudar a vestir a alguien que falleció y que ha muerto sin Cristo, nos damos cuenta del rostro, de la cara, de la persona, ¿no? Que ha muerto y que ha muerto sin Cristo, sin esperanza. El rostro es totalmente diferente a una persona que muere en Cristo, que su rostro es con paz, con tranquilidad. Hay una diferencia sustantiva.
Por lo menos a mí me ha tocado vivir aquello. Ahora, el propósito de Adán en el Edén, primero labrar y guardar. ¿Ah? Adán debía cultivar y proteger el huerto del Edén. También debía obedecer el mandamiento, no comer del fruto del árbol de ciencia y del bien y del mal, que ya lo vamos a mirar. Alimentarse tanto su carne como su espíritu. Y ser el camino por donde vendría Jesucristo. O sea, multiplicar a los seres espirituales, porque Dios estaba buscando ¿qué cosa? Una descendencia. Malaquías 2:15 lo dice, ¿no? Dios estaba buscando una descendencia por donde viniera el Hijo del Hombre, donde viniera el Verbo encarnado. Así que este era el propósito de Adán. Pastor Adán, Marco, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero me quedó algo dando vueltas respecto de los hombres sin espíritu. Ya, Porque para entender un poco la creación de estos hombres, porque pareciera ser que como son creados y luego son raídos de la tierra, y para ellos no hay una vida postrera por el hecho de estar sin espíritu, uno se cuestiona, bueno, ¿para qué estaban? Pero nosotros entendemos, o yo entiendo principalmente que es parte de toda esta construcción de la sociedad en la tierra como el nido por el cual iba a venir el hijo. Entonces se construye todo esto a partir de estos seres sin espíritu para que luego aparezca y permanezca, ¿cierto?, el hombre con espíritu a través de Adán. correcto. ¿Entiendo bien Sí, o- sí, clarito. ya? Súper bien. Así que recuérdense que el propósito del macho y hembra era tomar de ahí. Dios toma uno, a quien pone en el huerto del Edén. Y lo que está diciendo Malaquías 2:15, que lo que Dios está buscando es la vía para que el Verbo encarnado pueda entrar al universo a completar el juicio contra Satanás, ¿no? Así que Dios está buscando esa vía y evidentemente que la vía es a través de la creación del hombre, de estos macho y hembra, quienes se multiplican y Dios selecciona a uno, lo pone en el huerto de Edén y a este le sopla aliento de vida y aquí sigue el plan o el propósito de Dios de tener ya una línea en donde el Hijo del Hombre puede venir, ¿no? Una descendencia donde el Hijo del Hombre puede venir. Adán, y ya ahí tenemos toda la selección que ya hablamos, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etcétera, David, etcétera. ¿Se recuerda usted lo que decía Mateo 1:1? Que este es el libro de la genealogía del Señor Jesucristo, que vino por la casa de Abraham y la casa de David, ¿no? Que era como el resumen de todo el Antiguo Testamento. Entonces Dios estaba buscando un camino, ¿ah? Un camino para donde el Hijo del Hombre pudiera venir, y este era el propósito fundamentalmente. Ahora la muerte espiritual, que es la desobediencia, Adán comió del fruto prohibido contra el mandamiento divino, porque recuérdese que los primeros hombres, los machos y hembras, tenían vegetales para comer, pero el hombre espiritual no solo tenía vegetales para comer, sino tenía el mandamiento divino, tenía la palabra de Dios. Así que tenía que alimentarse de ese mandamiento divino que estaba dándole vida al espíritu. Ahora, el espíritu muere mientras la carne permanecía viva, ¿no? Y la ira, por naturaleza, se convirtieron en hijos de la ira divina. O sea, esta muerte espiritual, de la cual habla Efesios 2:1 al 3, ¿ah? Cuando está diciendo que en otro tiempo, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos hijos de ira, hijos de la desobediencia, etcétera. Esa era nuestra condición antes de experimentar el nacimiento espiritual. Por lo tanto, la esclavitud mundana comenzó a seguir la corriente de este mundo
y los deseos de la carne. Por eso requeríamos ese nacimiento espiritual para reconstruir o deconstruir, ya que esa palabrita se usa harto hoy día, deconstruir un espíritu primero incrédulo, luego ciego y luego enfermo. El nacimiento espiritual lo que provoca es en nosotros que ese espíritu incrédulo hoy día cree, que ese espíritu ciego hoy día ve y que ese espíritu enfermo hoy día se ha ido. Así que la muerte espiritual, que está la desobediencia por causa de la muerte del espíritu, y cuando el espíritu está muerto, es incapaz de entender o tener conciencia de lo trascendente, de la importancia del espíritu, cosa que no lo deja entender aquellas cosas. No sé si se acordarán ustedes de lo que dice Pablo en Corintios, estos tres tipos de personas, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual, y el natural es aquel que está muerto y considera todas las cosas locas, ¿no? Para él son todas las cosas locura, dice el texto bíblico. Así que esta muerte en la que todos nosotros estábamos, Dios puso remedio, la obra de Cristo en la cruz, su obra de redención, de expiación, ha provocado en todos nosotros este nacimiento, que la Biblia lo llama nuevo nacimiento, lo llama salvación, ¿Cuál es la lengua italiana que se hace? o soteriología. La soteriología es la salvación, es la redención, la expiación, varios nombres para una misma cosa. Y nosotros hemos visto la salvación desde esa perspectiva, la salvación, para que todos nosotros apreciemos y valoremos la salvación, que es la acción de Dios en la cruz del Calvario para darnos la gracia de esa salvación maravillosa. Así que la muerte espiritual permanece en aquellos que aún su espíritu no ha sido despertado por el Espíritu Santo, pero aquellos que hemos despertado el Espíritu Santo hemos recibido una salvación tan grande, que nos dice el texto bíblico, de la cual debemos tener la actitud de gratitud de esa obra de Cristo. Lo que a veces ocurre que la gente no tiene esa gratitud por la salvación porque la asocia con la vida del pasado, ¿no? No, yo viví de una manera del pasado, pecaminosa, etcétera. Entonces asocia la salvación como un despegue de esa vida del pasado. Pero la salvación no hay que asociarla con la vida del pasado, hay que asociarla con la obra de Cristo en la cruz. Y cuando uno mira la salvación desde esa perspectiva, desde la obra de Cristo en la cruz, entonces todos nosotros debemos ser gente agradecida de ser salvos. ¿Y qué es la salvación? Bueno, la salvación es que el nombre de Jesús habita en mi espíritu. Mas a todos los que creen en su nombre y han recibido su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todos nosotros los que hemos recibido el nombre de Jesús en nuestro espíritu, y el Espíritu Santo ha venido y ha sellado, como dice Pablo, que el Espíritu Santo sella ese nombre en nosotros, y desde esa perspectiva bíblica, nosotros tenemos la salvación. Cuando el nombre de Jesús habita en nuestro espíritu, y el Espíritu Santo ha venido y lo ha sellado. No se olviden que usar el nombre de Jesús no es lo mismo que tenerlo en el espíritu inscrito. Recuérdense el texto bíblico. Y en los postreros tiempos vendrán personas que dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre resucitamos un muerto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Lo aplauden? No, dice: apartados de mí, nunca os conocí.
Porque aun cuando el incrédulo usa el nombre de Jesús, ese nombre en sí tiene poder. El nombre de Jesús no requiere del que lo usa algún tipo de fuente de poder. El nombre en sí, y por eso se nos ha dado ese nombre, en el nombre de Jesús está el poder, la autoridad y la gloria. Por eso aquellos que hacían milagros, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, en el nombre de Jesús lo hacían, porque el nombre en sí tiene poder, tiene autoridad. Pero Jesús dijo, nunca los conocí, porque ese nombre nunca habitó en ellos. O sea, no es cosa de usar el nombre, es cosa de que el nombre habite en nosotros, sea sellado por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia le llama a eso salvación, nuevo nacimiento, arrepentimiento, adopción, expiación, tiene todos los nombres que usted puede buscar. Y nosotros requerimos de aquello. Simplemente así. Requerimos, por eso el primer Adán, que fue alma viviente, el segundo Adán, que es Jesús, es espíritu vivificante. Así que cuando el espíritu vivificante, que es Jesús, viene a habitar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, sellado por el Espíritu Santo, he aquí, has recibido la salvación. Solo usar el nombre de Jesús sin que habite en ti no es salvación. Sí, puede echar fuera demonios en ese nombre, sin duda. Puede sanar en ese nombre, sin duda. Porque el nombre en sí tiene poder y autoridad. Pero si no lo tiene en su espíritu, no tiene la vida eterna. Por eso, nuestra oración es que ese nombre habite en nuestro espíritu para siempre. Para siempre. Qué tremendo. Qué tremendo. Que el nombre de Jesús habite en todos nosotros para siempre y seamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que es tan importante que cuando los discípulos aún no venía el Espíritu Santo, viene recién en el Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero ya los discípulos habían recibido la misión de los 70 y Jesús los había mandado, echen fuera demonios, sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten a los muertos. Solo con el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús tiene poder. Y como yo decía, no requiere de quien use el poder alguna fuente de poder. El nombre en sí tiene poder, porque el nombre tiene autoridad, tiene poder, y de hecho se nos dio ese nombre para que todo lo que pidamos sea hecho. Se nos dio ese nombre para expulsar demonios, ese nombre para sanar a los enfermos. Así que el nombre en sí tiene poder. Pero para que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento, ese nombre tiene que venir a habitar en nosotros y ser sellado por el Espíritu Santo. Ese es el nombre espiritual. Porque en Edén perdimos esa capacidad. En Cristo la recuperamos. Edén fuimos el alma viviente, pero en Cristo somos el espíritu vivificante. Hoy día el Espíritu ha venido, nos ha dado vida, nos ha dado la capacidad de la trascendencia, vamos a trascender después de esta vida, y nos ha dado la capacidad de la conciencia de la necesidad espiritual que tenemos de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Esa es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Sin duda, una conciencia cada vez mayor, más, que trabaja en nosotros, haciéndonos ver de la importancia del nombre de Jesús y de la necesidad espiritual que tenemos todos nosotros en él. Ya no somos el Adán del Edén, sino el segundo Adán que viene con autoridad y con poder, que nos da el nombre de poder y que nos da una misión de ir y llevar el mensaje de Cristo a toda criatura. Bien, mis queridos hermanos, amigos, estudiantes, una alegría de verles, una alegría de compartir con ustedes. Gracias por las preguntas, siempre las preguntas son importantísimas en la clase, nos aclaran las ideas, así que son muy, muy bienvenidas. Bien, cariñoso saludo a todos. Lamento que la clase pasada no hayamos podido conectar, no sé qué ocurrió.
Yo aquí aprieto un botoncito nomás y no tengo idea cómo es el proceso de verlo a todos ustedes. Otros son más técnicos a sus cosas, pero es bueno que tenemos esta dimensión para poder compartir y recordarnos y repasar aquellas enseñanzas que nos han bendecido. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos veremos, si el Señor no viene esta semana, próximo miércoles. Amén. Mm, Bendiciones Gracias, a Pastor todos. Marco. Gracias. bendiciones, que estén muy bien. Gracias, Pastor Amén. Chao a Marco. todos. Que el Señor les Chao. bendiga. Chao. Bendiciones. Nos vemos. Chao, bendiciones. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. pastor. Muy Bendiciones. hermoso. Hermosa Muy hermoso. enseñanza. Nos vemos. Gracias.